No podía creerlo cuando vi a mi esposa abrazando a su jefe como una pareja en la fiesta de parejas de la empresa, y por un momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La música de fondo, las luces de colores, las risas, todo a mi alrededor pareció ralentizarse, como si el universo se hubiera empeñado en mostrarme ese momento exacto con todo detalle, sin piedad. No estaba preparado. Nadie lo está. Hay una violencia silenciosa en ver, con tus propios ojos, al amor de tu vida entregarse a otro como si nunca hubieras existido. Su mano descansaba íntimamente sobre su espalda, sus dedos rozando suavemente el cuello de su traje, y la mirada, su mirada hacia él me mató. No era culpa, ni remordimiento, ni vacilación. Era rendición. Era deseo. Era el tipo de mirada que había rogado durante meses y nunca recibí. No era un abrazo social. Era el abrazo de alguien que ya se conocía a través de la piel. A través de su cama. A través de sus mentiras. Me giré. Caminé hacia la salida, sin decir nada, sin confrontación, sin público. Ahí, en ese preciso instante, todo terminó. Todo. Lo que vi fue suficiente. En los días siguientes, ella intentó hablar. Intentó explicar. Él dijo que era confuso, que las cosas entre nosotros eran frías, que se sentía invisible. Eso nunca pretendió herirme. La miré con un silencio que dolió más que cualquier grito. Y respondí con la única frase que escapó de mi alma desgarrada: lo que vi fue suficiente. Porque lo fue. No necesitaba nada más. No necesitaba detalles, fechas, disculpas. La traición es una ruptura que no avisa. Corta desde adentro. Hiere el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y lo más cruel, me transformó en alguien que ya no reconocía en el espejo. Pasé días sin comer. Sin dormir. Sin poder tocar nada que fuera nuestro. La ropa en el armario, los platos que habíamos elegido juntos, el sillón donde ella leía por las noches. Todo se convirtió en un símbolo de lo que nunca volvería. En algún momento, lloré en el baño con la puerta cerrada como un niño asustado, con miedo a la oscuridad, pero la oscuridad era ella. Era el amor que creía tener, disuelto por un impulso, por una decisión, por un momento que ella no pudo resistir. ¿Qué lleva a alguien a traicionar a quien ama? ¿Qué lleva a alguien a cambiar una historia por una fantasía? Dijo que se arrepentía. Que fue un error. Que el jefe nunca quiso decir nada. Pero, ¿cómo puedes creer en las palabras cuando viste el gesto? ¿Cuándo sentiste el dolor sin necesidad de traducción? La amé con todo mi ser. Estuve presente. Fui fiel. Fui leal en los días difíciles, en las noches cansadas, en los cumpleaños olvidados, en los domingos aburridos. Estuve allí. Y ella, eligió no serlo. Me traicionó antes de tocarme por última vez. Me traicionó cuando empezó a mentir, cuando empezó a esconder su teléfono, cuando dejó de decir, te quiero, mirándome a los ojos. La traición empezó mucho antes de dormir. Empezó con la distancia que creó entre nosotros. Pasaron los meses. Y yo, con calma y con cicatrices, comencé a redescubrir algo que creía muerto en mí, la capacidad de sentir. Descubrí que el amor no muere, duerme. Y a veces, despierta en ojos que nunca antes habíamos visto, pero que nos reconocen como si conocieran cada dolor que hemos experimentado. Así fue como volví a empezar. Sin prisa, sin miedo, sin necesidad de borrar el pasado. Porque el amor no se puede borrar. Se puede transformar su dolor en aprendizaje. En fuerza. En un nuevo camino. Y ella, irónicamente, se quedó sola. El jefe, tan encantador, tan seguro, tan seductor, nunca quiso nada más que una aventura. Cuando se dio cuenta, estaba sentada en un apartamento vacío, rodeada de recuerdos que ella misma había vaciado. Intentaste encontrarme. Con lágrimas, con disculpas, con ojos que ahora sabían lo que era perder. Dijiste que me amabas. Que me amabas de verdad. Que eras débil, impulsiva, confundida. Dijo que si pudiera, volvería atrás en el tiempo. Y escuché. Porque soy humana. Porque también tuve la culpa,
aunque fuera mínima. Porque una parte de mí quería entender por qué. Escuché. Acepté. Y perdoné. No para empezar de nuevo, sino para cerrar el ciclo. Para dar dignidad a lo que una vez nos unió. Nunca olvidaré sus palabras en esa última conversación. Dijo que soñaba conmigo casi todas las noches. Y que en esos sueños, siempre había un momento en que quería llamarme, pedirme que me quedara, pero yo desaparecía. Que lo peor fue despertar y saber que era verdad. Que ya no estaba. Que ya no era suyo. Y que, más que perderme, también se había perdido a sí misma. Quería abrazarla. Y lo hice. Porque perdonar no es olvidar. Es aceptar que el dolor existió y que nos transformó. Y en ese abrazo, lo entendí todo. Ella ya no era la mujer que amaba. Y yo ya no era el hombre al que traicionó. La paz que sentimos en ese momento no provino de un reencuentro, sino de una despedida. Una despedida definitiva. Porque algunos lazos se rompen de golpe. Y aunque intenten repararse, nunca vuelven a ser lo que eran. Aprendí que algunas personas sí nos aman. Pero no saben cómo. Y que a veces la forma en que amamos duele más que la ausencia de amor. Hoy avanzamos en paz. Cada uno por un camino que ya no se cruza. No como pareja. Solo como amigos. Pero ni siquiera tan a menudo. Porque algunas historias necesitan terminar para que otras puedan comenzar. Y fue así, entre despedidas y cicatrices, que reencontré el amor en los ojos de alguien que me elige con lealtad, con presencia, con alma. Alguien que me toma de la mano no porque tenga miedo de perderme, sino porque sabe exactamente lo que tiene. Pero lo más inesperado de todo llegó un tiempo después, una mañana, cuando me envió un mensaje. Era solo una frase: todavía sueño contigo. Pero en el sueño, le sonríes a otra mujer, y fue en ese momento que me di cuenta, el castigo más profundo no era la soledad. Era comprender que el amor que perdió, aún existe. Pero ya no es suyo. Y lo más cruel es que, cuando finalmente el arrepentimiento golpea, ya había aprendido a sonreír de nuevo. Ahora, lo que ella vio en su sueño, era mi realidad. Bienvenidos al canal. Aquí no se idealiza ninguna forma de traición, todo lo contrario. Todas las historias son ficticias, pero reflejan la cruda realidad: la infidelidad destruye amores, familias y vidas. Nuestro propósito es mostrar, con emoción y realidad, el precio de las malas decisiones. Prepárate para escuchar una historia intensa, dolorosa, e inolvidable. Dale al play. La sorpresa está a punto de empezar. Su nombre era Daniel, y ella, Clara. Vivieron juntos durante casi 9 años, aunque la sensación, para quienes los observaban, era la de una pareja recién enamorada, de esas que todavía intercambian miradas a través de una habitación llena de gente, como si estuvieran solos en el mundo. Daniel tenía una presencia tranquila, el tipo de presencia que no se impone por el volumen de su voz, sino por la firmeza de sus gestos y la forma en que escuchaba antes de hablar. Trabajaba en planificación logística en una empresa mediana, y su rutina diaria estaba marcada por rutinas predecibles, pero no se quejaba, le reconfortaba saber qué esperar al día siguiente. Clara, por otro lado, era inquieta. Tenía una energía vivaz, una mente que saltaba de una idea a otra y un encanto natural que hacía que la gente se inclinara ligeramente cuando hablaba, como para absorber cada palabra. Trabajaba como analista de marketing, manejando campañas, presentaciones y reuniones donde sus ojos hablaban tanto como su boca. El hogar que compartían era un reflejo de lo que habían construido juntos, modesto, pero lleno de pequeños detalles que denotaban cariño. Libros apilados ordenadamente en las estanterías, fotos expuestas en marcos sencillos, plantas en rincones estratégicos, un helecho colgado en el porche, una maceta de lavanda en el baño y, en la cocina, siempre el agradable aroma de algo que se preparaba con calma. Se repartían las tareas sin discutir, alternando cocinar y limpiar, barrer y hacer la compra. No es que fueran perfectos, se peleaban, a veces por nimiedades, a veces por agotamiento, pero siempre terminaban las discusiones con una caricia, un abrazo, una promesa de mejorar. Daniel era de los que dejaban notas adhesivas por toda la casa, mientras que Clara solía enviar largos mensajes de audio cuando lo extrañaba, aunque solo los escuchara al final de la jornada laboral.
Su historia estaba hecha de pequeños gestos, y eso los hacía grandes. Tenían códigos, chistes privados, una lista de reproducción de Spotify llamada Nosotros Dos, con canciones que solo ellos entenderían por qué estaban allí. A Clara le encantaba el café fuerte por la mañana, pero nunca se acordaba de comprarlo, así que Daniel se aseguraba de reponerlo antes de que se acabara. Él, a su vez, siempre olvidaba las llaves, y ella siempre dejaba una copia en su bolso, por si acaso. Los viernes por la noche, tenían la costumbre de ver películas antiguas con mantas en el sofá, aunque a veces se quedaban dormidos antes del final. A los ojos del mundo, eran una pareja estable, serena y equilibrada. Habían superado crisis financieras, cambios de trabajo y la pérdida de una mascota que los había marcado durante meses. Estaban juntos en las buenas y en las malas, como dicen sus votos, aunque nunca lo hicieran oficial. Creían que el amor estaba en los hechos, no en las ceremonias. Con el tiempo, la relación se volvió más tranquila. No el silencio incómodo de la ausencia, sino el silencio de alguien que se conoce tan bien que no necesita hablar todo el tiempo. Pero con él también llegó una rutina sólida. Los fines de semana dejaron de ser aventuras y se convirtieron en listas de cosas por hacer. Los besos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se volvieron más prácticas. Todavía había amor, al menos, eso creyó Daniel durante mucho tiempo. La veía dormir y sentía un nudo en la garganta de gratitud por tenerla allí. A veces, cuando ella se iba temprano al trabajo, él se despertaba solo en la cama, pero podía olerla en la almohada, y eso era suficiente para empezar bien el día. Clara, por su parte, empezó a pasar más tiempo fuera, inmersa en nuevos proyectos laborales, reuniones que se alargaban, horas felices improvisadas. Daniel no se quejaba, confiaba en ella y, más que eso, comprendía su necesidad de estar activa. Cuando llegaba tarde a casa, cansada, él le calentaba la comida, le ofrecía un masaje en los hombros o simplemente la escuchaba desahogarse sobre las frustraciones de la semana. Los pocos viajes que hacían juntos durante las vacaciones siempre estaban llenos de fotos y sonrisas. Clara tenía un ojo ágil, capturaba ángulos únicos con su celular y decía que algún día quería crear un muro de recuerdos. Daniel prometió hacer lo mismo con ella. Tenía planes de renovar el porche, convertir la trastienda en un pequeño estudio para que trabajaran juntos los fines de semana. Ella era de las que aún creían en él, para siempre, aunque el mundo le dijera lo contrario. Y por esa misma razón, no veía las señales. Pequeñas separaciones que, solas, no significaban nada, pero juntas, comenzaban a crear un abismo. Clara sonreía menos al llegar a casa. Sus abrazos eran más breves, su mirada más dispersa. Empezó a olvidar citas, a cancelar citas que antes no se perdía por nada del mundo. Decía que estaba cansada, abrumada, y Daniel, con su amabilidad, la creyó. Quería darle espacio, quería no asfixiarla. Porque el amor, para él, también era saber dar un paso atrás cuando el otro necesitaba respirar. Estaba orgulloso de ella. De su inteligencia, de su capacidad de adaptación, de su valentía en entornos que él consideraba demasiado fríos. Hablaba de ella con brillo en los ojos cuando sus amigos le preguntaban. Decía que era afortunada. Y, en efecto, lo creía. Clara también lo admiraba, o al menos, admiraba al hombre que siempre había sido. Pero en algún momento, empezó a echar de menos algo. No estaba segura de qué. Tal vez la intensidad, las mariposas en el estómago, las sorpresas, los gestos impulsivos. Daniel era todo lo que sabía que necesitaba, pero tal vez, en el fondo, ya no era lo que quería. O tal vez solo estaba confundida, demasiado cansada para darse cuenta de que el problema estaba en ella y no en la otra persona. Y entonces empezó a buscar distracciones. Nuevos círculos de amigos. Nuevas conversaciones. Nuevas miradas. Él no la traicionó de inmediato, antes de la acción, siempre hay un tiempo de cuestionamiento interno, de resistencias que se rompen gradualmente, casi imperceptiblemente. Los domingos se volvieron más tranquilos. Clara ya no se sentaba en el sofá con él a ver películas antiguas. Empezó a entretenerse con la lectura, las videollamadas, los cursos en línea. Siempre había algo. Daniel intentaba no ver malicia en ello. Lo atribuía a una fase. Todas las relaciones pasan por fases.
La intimidad ya no era tan frecuente, pero aún había besos en la frente, abrazos apresurados. Pequeñas demostraciones que, para él, eran anclas. Creía que el amor significaba persistir incluso cuando las mareas no eran favorables. Por eso nunca se quejó. Nunca exigió. Se mantuvo él mismo, fiel a la promesa silenciosa que una vez le había hecho, estar ahí, incluso en los días más difíciles. Y Clara, incluso distanciándose, aún cargaba con cierta culpa. Pequeñas culpas, amortiguadas por la vida cotidiana. Creía que todo estaba bajo control. Que era solo una fase. Que pronto pasaría. En ese momento, estaban a punto de celebrar otro aniversario. Daniel planeó una cena sencilla en el mismo restaurante al que habían ido en su tercera cita. Ella reservó su mesa favorita, compró flores y pasó días eligiendo las palabras para escribir una nota a mano. Era de esos hombres que aún creían en el poder de los pequeños detalles. Clara, al enterarse de la sorpresa, sonrió con ternura, pero con una especie de incomodidad escondida en la mirada. Como si ese gesto, tan puro, le recordara lo lejos que había llegado sin darse cuenta. O tal vez, sin darse cuenta. La cena fue agradable, pero había un vacío entre ellos. Hablaron, brindaron, sonrieron, pero no se tocaron como antes. Al llegar a casa, ella fue directa a su habitación, diciendo que estaba agotada. Él se quedó en la sala unos minutos, mirando la nota que ella apenas tuvo tiempo de leer. Y luego apagó las luces, convencido de que el amor, a veces, también es silencio. La semana siguiente, Clara mencionó que habría una fiesta de empresa. Sería un evento privado, solo para empleados y sus parejas. Una reunión más relajada e informal para celebrar los resultados positivos de la empresa del último semestre. Daniel dudó porque estaba cansado, pero ella insistió en que fuera. Dijo que era importante para ella que estuviera allí. Y él, una vez más, cedió. Quería formar parte de su mundo. Quería que supiera que seguía eligiéndola, incluso cuando el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Llegó el día de la fiesta. Daniel se puso su mejor camisa, se perfumó y ensayó sonrisas frente al espejo. Clara estaba preciosa. Llevaba un vestido elegante, maquillaje ligero y el pelo recogido con un dije que él adoraba. Entraron juntos al salón, entre saludos, música y luces tenues. Charlaron con algunas personas, tomaron algo y bailaron una o dos canciones. Por un instante, sintió que todo encajaba. Que tal vez era solo una etapa. Que tal vez, solo tal vez, el amor estaba ahí, esperando a ser reavivado. Pero había algo en el aire. Una tensión oculta. Una inquietud que no supo identificar en ese momento. Una mirada que ella desvió. Una caricia que se prolongó un segundo más de lo debido. Una risa fuera de contexto. Pequeños fragmentos que, por sí solos, parecían banales, pero que empezaban a encajar como un rompecabezas cruel. Daniel no lo sabía, pero en esa habitación iluminada, entre risas y brindis, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y fue allí, en medio de una danza, entre un paso y el siguiente, que algo en él empezó a inquietarse. Como si su alma, incluso ante sus ojos, presentiera que algo no iba bien. Muy mal. Pero aún era demasiado pronto para comprenderlo. Demasiado pronto para aceptarlo. Al fin y al cabo, cuando amas de verdad, siempre eres el último en darte cuenta. Pero la verdad, ya estaba en el aire. ¿Y qué vendría después? Sería lo que definiría todo. La noche de la fiesta parecía haber pasado, como otro evento de trabajo, de esos que se olvidan con el paso de los días. Pero para Daniel, algo había cambiado. No sabía qué, no podía explicarlo, pero empezó a prestar más atención a los detalles. No era desconfianza, era instinto. Una sutil incomodidad, como una nota desafinada en una canción que conoces bien. Clara, en los días siguientes, mantuvo la misma rutina, levantarse temprano, salir con prisa, volver con el rostro cansado y una sonrisa cansada que no le llegaba a los ojos. Daniel intentó apartar sus pensamientos. No quería ser ese tipo de hombre que vigila, que investiga, que acusa sin pruebas. No formaba parte de él. Quería confiar. Quería que todo volviera a ser como antes,
pero poco a poco, empezó a darse cuenta de que el pasado quizá nunca hubiera sido lo que él creía. El lunes por la mañana, Clara dejó su teléfono en la mesa de la cocina mientras preparaba café. Sonó una notificación y, por un segundo, la pantalla mostró un mensaje con un corazón al final. No era el nombre de un amigo ni de un compañero de trabajo conocido. Al darse cuenta de que lo había visto, cerró la pestaña rápidamente y forzó una risa, diciendo que era de un amigo de la agencia, una broma tonta. Daniel sonrió, pero en su interior, sonó una alarma. No dijo nada. No entonces. Simplemente lo registró. En los días siguientes, empezó a notar que la distancia crecía. No en gestos directos, sino en silenciosas ausencias. Ella ya no le preguntaba qué tal le iba el día, y cuando intentaba conversar, siempre parecía tener prisa. Empezó a dormir más tarde, diciendo que tenía que trabajar en la computadora. Las comidas de los sábados fueron sustituidas por citas, e incluso los domingos, que eran el único momento que tenían juntos, empezaron a sentirse vacíos. Daniel se encontraba solo más a menudo de lo que le habría gustado. Empezó a comer frente al televisor, a responder a sus propias preguntas en la cena, a dormir de espaldas en la cama. Se sentía invisible, como una sombra en su propia casa. Pero aún así, persistió. Le compró flores un martes cualquiera, intentó cocinar su plato favorito en una noche fría, incluso planeó una escapada de fin de semana, solos los dos. Ella le dio las gracias, sonrió, pero declinó. Dijo que estaba abrumada por las exigencias, que ya no podía desconectar. Pidió reprogramar la cita. Él se tragó su frustración con una copa de vino barato y una película que terminó solo. Fue una noche normal cuando todo empezó a encajar. Clara llegó a casa más tarde de lo habitual. Dijo que se había quedado para asistir a una presentación urgente. Daniel dejó de hacer preguntas. Preparó algo ligero para ambos y esperó. Cuando entró, olía a un perfume que él no reconoció. No era suyo, no era de ellos. Era nuevo. Extraño. Diferente. Ella se dio cuenta de que él lo había notado y le ofreció una rápida explicación. Un compañero había dejado un frasco en el baño de la agencia y ella lo había usado por error. Daniel asintió, pero en ese momento, algo en su interior se quebró. Fue como si la intuición, esa voz ahogada durante tanto tiempo, finalmente gritara. A la mañana siguiente, no podía dormir. Se levantó, fue a la sala y se sentó en el sofá oscuro con una manta sobre los hombros. Agarró su teléfono y se quedó allí, mirando por la ventana hacia la noche. Pensó en Clara, en su historia, y se preguntó si valía la pena seguir intentándolo cuando parecía ser el único que seguía intentándolo. Por primera vez, escribió su nombre en el buscador de redes sociales que ella usaba con frecuencia. No era una invasión, era desesperación. Era un hombre que intentaba comprender cuando dejó de ser suficiente. No encontró nada sospechoso, solo fotos antiguas, sonrisas congeladas en el tiempo. Pero lo que le llamó la atención fue la falta de noticias. Clara había dejado de publicar hacía semanas. No había actualizaciones, ni registros de su vida diaria, como solía hacerlo. Era como si hubiera desaparecido digitalmente. Para alguien tan activo, era extraño. Muy extraño. 2 días después, un amigo en común llamó a Daniel para preguntarle si asistiría a una reunión con antiguos compañeros de la universidad. Daniel dudó, pero decidió ir. Necesitaba salir, ver gente, intentar liberarse de lo que se estaba volviendo sofocante. Clara no estaba en el evento. Dijeron que la habían invitado, pero que la había rechazado. Una vieja conocida, que ahora trabajaba en el mismo departamento que ella, hizo un comentario vago sobre el nuevo ambiente en el trabajo. Daniel no lo entendió al instante, pero la incomodidad en los rostros de quienes lo oyeron era evidente. Había algo tácito, algo flotando en el aire como una nube densa. Intentó ocultarlo, cambió de tema, rió mecánicamente, pero la inquietud volvió a crecer en su interior como un tumor emocional. El sábado siguiente, Clara anunció que tendría un almuerzo de equipo con sus superiores. Era algo nuevo. Nunca había mencionado este tipo de reuniones los fines de semana. Daniel se ofreció a llevarla,
pero ella declinó cortésmente, diciendo que sus colegas ya habían organizado un viaje en grupo. Cuando se fue, vestía de una manera que él no la había visto en mucho tiempo. Cabello suelto, maquillaje ligero, un vestido que no se había puesto en meses. Daniel se quedó un rato en la puerta, mirando el pasillo vacío. El silencio en la casa parecía gritar. Esa noche, Clara regresó con los ojos brillantes, como si hubiera experimentado algo especial. Intentó ocultarlo, pero Daniel conocía ese brillo. Era el mismo que tenía cuando, al principio de su relación, volvía de citas con él. Era el brillo de alguien que acaba de empezar algo. Pero ahora, lo sabía, no era con él. Clara se sentó a la mesa, comió un poco y dijo que estaba cansada. Daniel asintió. Esa noche, mientras ella dormía, revisó su bolso y encontró un recibo de un restaurante de lujo. Un lugar donde nunca habían estado juntos. Era para dos. El precio indicaba una cena completa. Y la hora impresa no coincidía con el almuerzo. Estaba allí, frente a él. La mentira, el engaño, la tajada. Pero incluso con la evidencia, no la confrontó. Todavía no. Daniel necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba algo que lo destrozara por completo, no por venganza, sino para asegurarse de que no estaba exagerando. Así que la semana siguiente, cuando Clara mencionó una nueva reunión, esta vez con parejas de la empresa, decidió ir. Aceptó con una sonrisa serena. Ella pareció sorprendida, pero no pudo resistirse. El día del evento, Daniel se preparó como si fuera a un juicio. Sabía que algo se avecinaba. Llegaron juntos, como la última vez, pero esta vez no intentó fingir. Mantuvo una postura neutral y observadora. Clara charló con sus colegas, riendo levemente, sus ojos recorriendo la sala con familiaridad. Daniel se escabulló discretamente a buscar algo de beber. Cuando regresó, ella no estaba donde la había dejado. La buscó con la mirada, caminó entre los grupos, saludó a uno que otro, hasta que, al doblar la esquina hacia la sala más pequeña, la vio. Fue un abrazo. Pero no un abrazo cualquiera. Fue íntimo, largo, con suaves caricias en la espalda, sus cuerpos alineados como solo cuando hay deseo. Clara estaba en brazos de un hombre alto, vestido con el mismo traje que había visto en fotos en la página web corporativa. Era su jefe. Ambos rieron suavemente, y ella apoyó la cara en su hombro con la delicadeza de quien ha encontrado consuelo en ese lugar. Daniel se quedó quieto. El tiempo se detuvo. La habitación, la música, las voces, todo se convirtió en ruido de fondo. No avanzó, no gritó, no se dejó ver. Simplemente se giró. Caminó hacia la salida con pasos firmes pero fríos. Cada paso era un latido que se rompía en silencio. Esa noche, Clara no notó de inmediato su ausencia. Cuando lo buscó, ya estaba lejos. No dejó ninguna nota, ningún mensaje. Se fue con el alma arrastrando los pies. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y contempló el vacío. Las piezas finalmente encajaron. La intuición, los silencios, las mentiras disfrazadas de cansancio. Todo estaba allí, desnudo y crudo. Ella había tomado una decisión. Y ahora él también tomaría la suya. Pero lo que Daniel aún no sabía era que esa traición, por devastadora que fuera, era solo la superficie de algo mucho más profundo. Algo que aún permanecía oculto. Un detalle silencioso pero brutal que cambiaría para siempre su perspectiva de todo lo que habían vivido. Porque a veces, lo que destruye no es solo el dolor de la traición, sino lo que yacía tras ella. El día después de la fiesta amaneció gris. Daniel despertó, sin saber si había dormido o simplemente se había quedado dormido entre recuerdos que insistían en mezclarse con el silencio de la casa. Su ausencia al otro lado de la cama se sentía como un eco de la noche anterior, pero al mismo tiempo, era diferente. Ya no era una ausencia física, era una ausencia de verdad, de confianza, de pertenencia. Se levantó lentamente, preparó café sin hambre y se quedó frente a la ventana, observando la fina lluvia que rayaba el cristal, como si el mundo estuviera de luto con él. Su corazón aún latía lentamente, pero cada latido cargaba con un peso. Su cuerpo se movía, pero su alma se arrastraba.
Aún así, no buscó a Clara. Dejó pasar el tiempo en silencio, como quien espera que algo caiga desde arriba y acabe finalmente con lo que ya está condenado. Esa tarde, ella llegó. Entró con una falsa ligereza, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero una mirada fue suficiente para decirle que algo había cambiado. Daniel era diferente. Estaba demasiado callado. Estaba demasiado tranquilo. Clara intentó entablar conversación, comentar el clima, hablar del tráfico, como si las palabras pudieran llenar los agujeros que ella misma había cavado. Él solo escuchó, sin responder de inmediato, y eso la inquietó. En el fondo, ella sabía que el telón había caído. Le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Después de un largo silencio, se sentó frente a él, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Dijo que quería hablar. Que necesitaba explicar. Que tal vez él lo había malinterpretado, pero que aún había cosas que no sabía. Daniel se cruzó de brazos y le sostuvo la mirada fijamente. Le rogó que hablara. Clara respiró hondo. Dijo que lo que él veía no era lo que parecía. Que había sentimientos encontrados, momentos impulsivos y que había perdido el control. Dijo que no quería hacerle daño, que estaba pasando por un momento emocionalmente difícil, que se sentía desconectada, pero que nada había sido planeado. Las palabras salieron rápidas, confusas, como si pudieran llenar el espacio entre ellos. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él simplemente dijo que lo que veía era suficiente. Que no necesitaba más explicaciones. Clara lo miró en silencio y, por primera vez desde que todo empezó, se le saltaron las lágrimas. Dijo que lo sentía. Que se arrepentía. Que haría lo que fuera para arreglar las cosas. Pero él ya no estaba allí. No de la misma manera. En los días siguientes, intentó estar presente. Cocinaba, limpiaba la casa y enviaba mensajes de texto durante el trabajo. Pero todo parecía una puesta en escena. Daniel seguía con su rutina con desapego. Estaba presente físicamente, pero su alma ya buscaba un nuevo lugar donde descansar. Y fue en ese estado de ausencia que, una noche, encontró algo que lo cambiaría todo para siempre. Estaba buscando un cargador en la habitación de Clara cuando vio una pequeña caja de madera oscura al fondo del cajón. No era una caja cualquiera. Tenía detalles dorados y un cierre delicado. Algo en esa caja despertó algo en él. Como si la historia aún no hubiera terminado de dolerle. La abrió despacio, casi con miedo. Dentro había cartas. Muchas cartas. Cartas que no eran suyas. Escritas a mano, recién fechadas. Eran largas, llenas de sentimientos, promesas, declaraciones. Pero no era eso lo que realmente le dolía. Entre las páginas había una foto. Solo una. Pequeña, amarillenta, de baja calidad, pero bastante nítida. Clara estaba sentada en un banco del parque, con su jefe a su lado. Los dos riendo. En su regazo había una niña. Una niña de unos 2 años. El texto, escrito a mano por Clara en el reverso, decía, 3 mundos, un corazón. Daniel sintió que se le escapaba el aliento. Por un instante, pensó que era una broma. Pero las cartas confirmaron lo que sus ojos aún se resistían a aceptar. En ese instante, todo cambió. Lo que parecía una traición se reveló como solo la superficie de algo mucho más profundo. Se sentó en el suelo del dormitorio, con la caja en el regazo y la foto en la mano temblorosa. Las palabras de las cartas resonaban como disparos en su cabeza. Mencionaba viajes, reuniones secretas, días juntos fuera de la ciudad. En una de las cartas, el jefe decía que, aunque tenía otros compromisos, Clara era el verdadero amor de su vida. Que la chica era la razón por la que se despertaba cada día con una sonrisa. Y que un día, todo sería diferente. Daniel leyó cada línea con el dolor de quien ve su pasado borrado por una verdad devastadora. La traición por sí sola era insoportable. Pero ahora había una vida. Un niño. Una mentira alimentada durante demasiado tiempo. ¿Y él? ¿Dónde estaba mientras todo esto sucedía?
¿En qué momento se convirtió en un personaje secundario de su propia historia? Guardó la foto en su bolsillo, cerró la caja y la colocó exactamente donde había estado. Esa noche pasó como una pesadilla silenciosa. Al día siguiente, cuando Clara despertó, encontró a Daniel sentado a la mesa, con la mirada baja y la misma serenidad que había estado cargando estos últimos días. La llamó para hablar. Le pidió que se sentara. Clara, todavía somnolienta, no se dio cuenta de inmediato del peso de ese momento. Hasta que él sacó la foto de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. El impacto fue inmediato. Palideció. Las palabras huyeron. Su aliento se desvaneció en sollozos. Intentó explicarse, pero no hubo manera. Daniel preguntó quién era la niña. Ella intentó inventar cosas. Dijo que era hija de una amiga, que solo era por un día, que cuidaban a la niña como un favor. Pero él la interrumpió. Le pidió que no mintiera más. Dijo que las cartas estaban allí. Que lo sabía todo. Que no necesitaba más versiones ni excusas. Solo quería escuchar la verdad. Clara se derrumbó. Él le contó que, durante un viaje de la empresa 2 años antes, tuvo una aventura con su jefe. Dijo que pensó que fue solo un desliz, pero que las cosas continuaron. Que la niña nació meses después, fruto de una relación que nunca tuvo el valor de afrontar. Que su jefe lo sabía, pero ambos decidieron mantenerlo en secreto. Que cuidaba de su hija a distancia, en reuniones ocasionales, con excusas endebles que nunca levantaban sospechas. Que vivía en constante tormento, pero no podía escapar de él. Daniel escuchó todo en silencio. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos unos segundos, y al abrirlos, había un abismo. Dijo que ahora lo entendía todo. Que el amor que habían construido había muerto mucho antes de que se revelara la traición. Dijo que no la odiaba, pero que nunca podría mirarla de la misma manera. Que había perdido algo que jamás recuperaría. Que ella no solo había destruido una relación, sino que había borrado a un hombre por completo. Clara intentó acercarse, le pidió perdón, le dijo que lo amaba. Pero el amor, en aquel entonces, era solo una palabra vacía. Daniel se levantó, fue a su habitación, cogió una mochila y se fue. No dio un portazo. No se llevó casi nada. Solo silencio y dolor. Esa fue la última vez que caminaría por esa casa como alguien que aún creía en ella. Lo que ahora cargaba era un duelo vivo. Y ese duelo no se entierra con flores, sino con distancia. La vida que conocía ya no existía. La mujer que amaba ya no era real. Y todo lo que quedaba. Se trataba de reconstruirse desde las cenizas de una historia que nunca fue lo que él pensó que sería. Daniel no regresó esa noche. Ni la siguiente. Ni la semana siguiente. El apartamento seguía intacto, cada objeto en su sitio, la ropa en el cesto, los libros en la estantería, los cubiertos en el escurridor, pero todo se había convertido en símbolo de un tiempo que ya no existía. Necesitaba dejar no solo la casa, sino todo lo que lo ataba a una mentira bien construida. Durante los primeros días, se alojó en un hotel discreto, no muy lejos, pero lo suficientemente cerca como para no tropezarse con él por accidente. Pasó horas caminando sin rumbo, como si las calles fueran mapas de sí mismo que intentaba rediseñar. Estaba callado, pero los pensamientos lo apuñalaban como cuchillas. Por primera vez, experimentó el peso de una pérdida que no era solo emocional, sino también identitaria. Ya no sabía quién era. Ya no sabía qué sentía. Y, sobre todo, no sabía si algún día sería capaz de reconstruirse por completo. Clara intentó contactarlo. Le envió mensajes, largos mensajes de audio, correos electrónicos. A veces se presentaba en la puerta del hotel, llorando, diciéndole que necesitaba escuchar el resto, que había más que decir. Pero él no la abría. Todavía no. No entonces. Era como si todo lo que necesitaba estuviera en el silencio, en el espacio entre un recuerdo y otro, en lo que aún no se había derrumbado del todo. Y, sobre todo, Daniel sabía que escuchar ahora era aceptar el colapso antes de estar listo para atravesarlo. Sabía que si abría la puerta demasiado pronto, no saldría entero de ella. Quería entender,
sí, pero no a través de la boca de Clara. Quería entender a través de la vida. Fue solo después de unos días, en un pequeño café escondido entre calles arboladas, que Daniel finalmente se permitió hablar de lo sucedido. Sentado frente a un viejo amigo, lo contó todo. La traición. El niño. Las cartas. La foto. El lento e inevitable desmoronamiento de una historia que juraba que era sólida. Su amigo no intentó consolarlo con clichés. Simplemente escuchó, con ojos llorosos y manos firmes. Dijo que nunca había imaginado que Clara fuera capaz de algo así, pero que a veces el amor no falla, son las personas las que sí lo hacen. Daniel asintió. En ese momento, no quería respuestas. Solo quería respirar entre los escombros. Saber que alguien entendía su dolor sin intentar borrarlo ni revertirlo. Pasaron 2 meses. El divorcio estaba finalizado. Clara se rindió a la realidad sin resistencia. Al principio, intentó luchar, pero con cada visita rechazada, cada mensaje ignorado, cada silencio mantenido, comenzó a comprender que Daniel no solo estaba herido. Estaba demasiado herido para regresar. Así que comenzó a ahondar en lo que quedaba. Empezó a visitar a su hija con más frecuencia, pero no podía ver en los ojos de la niña el amor que una madre debería tener naturalmente. Todo parecía mezclado con culpa, vergüenza y un remordimiento que crecía como raíces que se abren paso a través del hormigón. El jefe, ahora el padre de la niña, seguía involucrado, pero siempre a distancia. Tenía otras prioridades, otras conexiones, otras vidas. Clara estaba sola. Y sola, tenía que lidiar con la versión de sí misma que tanto había evitado. La mujer que destruyó el amor de un hombre íntegro. La mujer que traicionó no solo a una pareja, sino a toda una historia. Una mañana, Clara le envió a Daniel un último mensaje. No para pedirle nada, sino para decirle que estaba lista. Que si aceptaba, quería hablar, sin rodeos, con todo al descubierto. Sin esperar perdón. Sin esperanza de reciprocidad. Solo por el derecho a explicarse. Daniel tardó un día en responder. Aceptó. Pero sugirió un lugar neutral. Ni casa, ni restaurantes. Eligieron un parque. Un banco a la sombra de un árbol centenario, lejos del ruido de los niños y del ajetreo de los senderos. Era sábado por la tarde. Clara llegó primero. Estaba visiblemente más delgada, con el rostro demacrado y la mirada baja. Daniel llegó con paso firme pero no frío. Su rostro tenía la serenidad de quien no viene en busca de justificación, sino de cierre. Ella fue la primera en hablar. Él empezó diciendo que sí, que todo lo que veía era cierto. Que ocultó a su hija por miedo, cobardía e incapacidad para afrontar su propia decisión. Ella dijo que, durante mucho tiempo, creyó que podía vivir dividida entre dos mundos, el hogar que le daba seguridad y la pasión que alimentaba una ilusión. Pero que, en el fondo, siempre supo que terminaría. Él dijo que intentó romper con su jefe innumerables veces, que intentó dejarlo todo atrás, pero cada intento fue sofocado por la culpa y las falsas promesas. Dijo que nunca dejó de amar a Daniel, pero que comenzó a amar de forma distorsionada, con miedo, con apego, no con verdad. Daniel la escuchó sin interrumpirla. Hasta que, en cierto momento, le preguntó por qué simplemente no se lo contaba. Porque prefería mantenerlo todo oculto incluso después del nacimiento del niño. Clara lloró. Dijo que no sabía. Que cada día que pasaba sin decírselo le hacía más imposible volver atrás. Que el arrepentimiento precedió al coraje. Y que después, no había manera de arreglarlo. Dijo que se odiaba por ello. Que se miraba al espejo todos los días y se preguntaba en qué momento había dejado de ser la mujer que Daniel amaba y se había transformado en alguien a quien apenas soportaba mirar. Daniel respiró hondo. Dijo que tenía razón en una cosa, ya no podía mirarla de la misma manera. No porque la odiara, sino porque algo estaba roto. Algo que no se podía reconstruir. Dijo que llevaba un profundo dolor dentro, pero que estaba aprendiendo a aceptarlo. Y que ahora, después de oírlo todo, se daba cuenta de que, efectivamente, una parte de ella aún existía en sus entrañables recuerdos.
pero que no era suficiente para revivir lo que había quedado enterrado. Ella sonrió entre lágrimas y le dio las gracias. Dijo que eso era todo lo que necesitaba. Que él supiera que, a pesar de todo, reconocía al hombre extraordinario que era. Y que lamentaba, con la poca dignidad que le quedaba, haberlo perdido. Después de ese encuentro, Daniel nunca volvió a buscarla. No por resentimiento, sino porque finalmente tenía todo lo necesario para seguir adelante. Reanudó su vida con calma pero con firmeza. Regresó al trabajo con dedicación, retomó su hábito de caminar y se reencontró con sus amigos. En uno de esos paseos, conoció a alguien. Una mujer sencilla de sonrisa ligera que parecía tener la capacidad de escuchar incluso en silencio. Poco a poco, ambos comenzaron a hablar, a tomar café y a compartir historias. Sin prisas ni ansiedad. Todo era ligero, pero genuino. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel volvió a sonreír con autenticidad. Volvió a mirar a alguien a los ojos con la certeza de que había un espacio seguro para descansar. Pasaron los meses. Un nuevo apartamento. Una nueva rutina. Una nueva esperanza. Clara, por su parte, siguió un camino diferente. Se dedicó más profundamente a su hija, intentó reconstruir su identidad y buscó comprender sus decisiones sin victimizarse. Aún había dolor, aún arrepentimiento, pero también una semilla de madurez nacida de la ruina. Comprendió que había perdido no solo a su pareja, sino el espejo que le recordaba quién era. Ahora vivía con la conciencia de lo que había perdido. Y con la certeza de que, a veces, perdemos para siempre. Y una tarde, años después, Clara vio por casualidad a Daniel. Caminaba de la mano con la mujer que estaba a su lado, riéndose de algo que ella había dicho. Se detuvieron frente a un puesto de flores. Ella eligió una rosa amarilla y se la entregó con un beso en la mejilla. Daniel la aceptó sonriendo. La misma sonrisa serena que Clara conocía, pero ahora ya no era la suya. No se miraron a los ojos. No hubo palabras. Solo un instante en el que supo, sin lugar a dudas, que él había reconstruido su vida. Que había triunfado. Y esa noche, Clara soñó con él. Como solía hacer. Pero esta vez, fue diferente. Soñó que estaban en un campo abierto, sentados junto a un lago. Ella le decía que aún lo amaba. Y él sonrió con ternura. Pero entonces se levantó, se acercó a una mujer que la observaba a lo lejos y la abrazó. En el sueño, Clara gritó su nombre. Pero él no miró atrás. Simplemente desapareció entre los árboles. Y ella despertó, sola. Este era el sueño que tendría durante las siguientes noches. Un sueño donde el amor que perdió aún existía, pero donde ella ya no formaba parte de él. Y eso, era lo más cruel de todo. A la mañana siguiente de su reencuentro en el parque, Daniel despertó con una sensación distinta. No era alivio, ni victoria, sino un nuevo silencio, menos ruidoso, casi digno. Por primera vez desde que todo se derrumbó, sintió que el dolor comenzaba a dar paso a algo más, aún no felicidad, sino quizás un respiro. Se había permitido escuchar, se había enfrentado a miradas que antes lo traicionaban con su silencio, y ahora, lleno de arrepentimiento, buscaba redención. Pero la redención, lo sabía, no es algo que se pide, es algo que se construye. Y Clara, a pesar de haber enfrentado las consecuencias de lo que había causado, aún cargaba con el peso de decisiones irreparables. Lo que los unía, ahora, era solo la sombra de lo que una vez existió con brillantez. Y esa sombra no era un lugar donde vivir. En los días siguientes, Daniel comenzó a reorganizar su rutina. Pequeños hábitos cambiaron. Empezó a caminar a distintas horas, a visitar lugares diferentes y a abrirse a conversaciones con personas que antes eran meros elementos del paisaje. La presencia de la nueva mujer en su vida, que aún no tenía un nombre definitivo en su corazón, pero que comenzaba a ocupar un espacio significativo, le trajo una comprensión inesperada. Ella no llenó el vacío dejado por Clara, no fue un sustituto emocional ni una vía de escape. Era una presencia real y presente, que lo hacía sentir visto sin presión, deseado sin culpa, acogido sin juicio. Con ella, redescubrió la ligereza de ser él mismo, sin la carga de tener que sostener una relación que se desmoronaba. Las conversaciones fluían,
los silencios eran reconfortantes y las sonrisas surgían espontáneamente, no como un intento de ocultar algo. Mientras tanto, Clara se sumergió en un doloroso proceso de reconstrucción. Las visitas a su hija se hicieron más frecuentes, pero cargadas de una culpa que el cariño no podía disipar. La miraba y veía en ella una mezcla de error y vida, arrepentimiento y continuidad. Temía que un día su hija la mirara con el mismo juicio que Daniel no expresó con palabras, pero que estaba grabado en sus ojos. La maternidad, que podría haber sido un camino de redención, se convirtió en un espejo incómodo. Intentó compensar con su presencia, pero la ausencia de aquellos primeros años dejó cicatrices invisibles. No era rechazo hacia la niña, que aún era demasiado pequeña para comprender las complejidades de los adultos, sino distancia emocional. Clara se sentía como una extraña en su propia maternidad. Y eso dolía de una manera diferente. Un día, decidió buscar ayuda. Empezó terapia, no porque quisiera olvidar lo que había hecho, sino porque necesitaba entender cómo había llegado allí. Descubrió que su traición no empezó en la cama de su jefe, sino mucho antes, en pequeñas omisiones, en silencios no expresados, en frustraciones acumuladas que se convirtieron en malas decisiones. Se dio cuenta de que intentaba vivir dividida porque no podía afrontar su propio vacío. Y comprendió, con amargo arrepentimiento, que había lastimado a la única persona que realmente la amaba por quien era, no por quien fingía ser. Los días se convirtieron en espejos constantes. Y cada reflejo la obligaba a enfrentarse a versiones de sí misma que prefería no reconocer. Daniel, a su vez, comenzó a escribir. Siempre había tenido la costumbre de anotar pensamientos, pero ahora sus palabras adquirían una nueva profundidad. Transformaba experiencias en crónicas, sentimientos en poemas cortos, reflexiones en textos que, poco a poco, comenzaban a compartirse en redes sociales. No buscaba público, solo expresión. Pero, curiosamente, sus palabras encontraron lectores. Personas que se veían entre líneas, que se conmovían con la cruda sinceridad de alguien que amó, fue traicionado y eligió perdonar, no para reconciliarse, sino para seguir adelante en paz. Algunos textos tuvieron una repercusión inesperada. Llegaron comentarios de desconocidos que decían que sus palabras les ayudaban a comprender su propio dolor. Daniel no se veía a sí mismo como un ejemplo, pero comprendía el poder de transformar las heridas en palabras. No sanaba, pero sanaba de una manera más leve. Un día, en una de estas publicaciones, escribió algo que resonó con fuerza en su momento: algunas historias terminan no porque ya no tuvieron amor, sino porque les faltó el coraje de cuidarlo mientras aún estaba vivo. Y cuando el coraje llega tarde, solo queda el recuerdo. Clara leyó este texto. Se reconoció en cada sílaba. No le gustó, no lo comentó, no lo compartió. Simplemente lo leyó y lloró sola, sentada en un banco de una plaza vacía, mientras su hija jugaba con hojas en el suelo. Era un llanto silencioso y maduro, de alguien que sabía que ya no tendría lo perdido, pero que, aún así, lo llevaría con una especie de triste dignidad. Algunos conocidos, al ver a Daniel con otra mujer, comentaron en voz baja. Muchos pensaron que se había recuperado demasiado rápido. Otros, que merecía ser feliz. Él escuchó, pero no absorbió. Sabía que el tiempo de las personas no es el tiempo del dolor. Y solo quienes han vivido un incendio saben que ardió y que permaneció en pie. La nueva mujer en su vida respetaba sus silencios, sus pausas, sus miedos. Y, sobre todo, no le hizo sentir que necesitaba olvidar a Clara para amarla. Había espacio para todo, incluso para las cicatrices que aún cargaba. El dilema moral se hacía cada vez más evidente. Clara, incluso arrepentida, se convertía en un trágico ejemplo de a dónde pueden conducir las decisiones mal tomadas. Y Daniel, incluso herido, demostraba que es posible seguir adelante sin guardar rencor. Pero la pregunta que persistía era: ¿el perdón, incluso concedido, redime realmente al traidor? ¿O solo ofrece alivio a quien perdona? Clara quería redimirse. No para regresar, sino para ser mejor persona para su hija, para los pocos amigos que le quedaban, para sí misma. Pero el perdón de Daniel, aunque valioso, no la liberó del espejo. No borró los amaneceres vacíos, los sueños interrumpidos, el eco de su nombre que repetía cuando se sorprendía distraída. ¿Se había perdonado a sí misma? Todavía no, y tal vez nunca lo haría.
Daniel, por otro lado, se encontraba en otra encrucijada: permitir que el dolor moldeara su futuro o aceptar que el pasado, por muy significativo que fuera, no lo definía todo. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Y fue en ese momento que decidió cerrar, de una vez por todas, el último ciclo pendiente. Regresó a su antiguo apartamento. Solo. La casa estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas, como si también hubieran estado dormidos desde que se fue. Recorrió cada habitación como si visitara un museo de sí mismo. Se detuvo en la sala, respiró hondo y, con calma, comenzó a empacar lo que era suyo. Fotografías, objetos personales, pequeños objetos que aún quedaban. En una caja más pequeña, encontró un sobrescrito a mano. Era una carta que le había escrito a Clara al principio de su relación, llena de promesas y planes. La leyó en silencio, la volvió a doblar y la guardó. Pero no se la llevó. La dejó sobre la mesa. Fue una despedida silenciosa, sin palabras. Un gesto que decía: esto fue real, pero ya no lo es. Clara sabía que él había estado allí. Encontró la carta en la mesa y lloró. Pero no llamó. No envió mensajes. Comprendió que a veces el amor más profundo es el que no insiste. El que respeta el final. El que se va con dignidad. Sabía que Daniel había pasado página, una página que ya no podía escribir. Y, extrañamente, había una paz agridulce en eso. Seguiría adelante con su vida. Intentaría ser una mejor madre. Una mujer más consciente. Ya no buscaría redención en nadie. Solo en sí misma. Y mientras tanto, Daniel caminaba de la mano con alguien que desconocía su pasado a fondo, pero que se preocupaba por el hombre en el que se había convertido. Hablaban de proyectos sencillos: un viaje corto, un libro nuevo, una receta para el fin de semana. Nada grandioso, pero todo lleno de verdad. Y quizás esto era lo que Daniel siempre había buscado: una vida sencilla, llena de sentido. Sin mentiras, sin máscaras, sin medias verdades. No quería olvidar lo vivido con Clara, pero quería que ya no lo definiera. Y ahora, quizás por primera vez, lo estaba consiguiendo. La historia continuó. Aún quedaban pasos por dar. Pero lo peor ya había pasado. El huracán ya se había llevado lo que tenía que llevarse. Y lo que quedaba ahora, era el camino a seguir. Con el tiempo, la vida volvió a fluir como un río, incluso después de haber estado represada durante tanto tiempo. Daniel empezó a respirar con más facilidad, y había días en los que ni siquiera pensaba en Clara, no por desprecio, sino porque el dolor empezaba a disolverse en el recuerdo, dejando de ser una herida. Se había mudado de nuevo, esta vez a un apartamento más pequeño, pero con luz natural, plantas por doquier y paredes aún vacías, a la espera de nuevas historias. Cada objeto del interior había sido elegido con cuidado, con la precisión de quien entiende que un espacio debe reflejar lo que uno lleva dentro: serenidad, sencillez y presencia. La mujer que había conocido meses antes estaba cada vez más presente. Los encuentros casuales se convirtieron en cenas planeadas, luego en fines de semana compartidos, hasta que, naturalmente, todo encajó. No fue una pasión arrolladora como las marcadas por el exceso, sino un amor silencioso, casi tímido, que llegó con respeto y se asentó con firmeza. Nunca le preguntó por Clara en detalle. Sabía que había una historia ahí, pero no quería entrometerse. Y Daniel, a su vez, sintió que no necesitaba justificar su pasado para permitirse un nuevo futuro. La confianza entre ellos creció no por lo que se decían, sino por lo que no necesitaba explicación. Era el tipo de relación que se movía con afecto, no con urgencia. Ella lo hizo reír de nuevo, esa risa libre, casi tonta, que creía haber perdido para siempre. Y cuando ella lo miró, Daniel vio una mirada diferente en sus ojos, más luminosa, más completa, más él mismo. A veces se preguntaba cómo era posible haber amado tanto a una mujer en el pasado y ahora abrirse a amar a otra de forma tan verdadera, tan diferente. Era como si el amor realmente tuviera muchas caras, y ninguna de ellas fuera menos que la otra, simplemente diferente. Clara, en cambio, siguió su camino más solitario. Su hija crecía deprisa y, poco a poco, empezó a hacerse preguntas. ¿Quién era su padre? ¿Por qué no vivía con ellas?
¿Por qué no había fotos suyas en casa? Clara respondía con evasivas, con aire protector, pero ya comprendía que la niña empezaba a notar las lagunas. Las visitas al padre continuaron, pero eran mecánicas, sin conexión emocional, solo acuerdos y obligaciones. Él nunca asumió realmente el rol que ella esperaba, y esto solo hacía aún más evidente su error. Por la noche, después de acostar a su hija, Clara se sentaba en la cocina con una taza de té frío y se miraba fijamente en la ventana, intentando comprender dónde exactamente se había perdido. Intentó perdonarse, pero había días en que el remordimiento volvía como un peso en el pecho. No por la traición en sí, sino por todo lo que había perdido en el proceso. Una tarde lluviosa, Clara se topó por casualidad con Daniel en el pasillo de un centro cultural. Él salía de una exposición de fotografía con su nueva pareja, y ella estaba allí con su hija, que quería ver una sesión de cuentacuentos. El encuentro fue breve pero intenso. Una mirada fija, una sonrisa contenida, un gesto respetuoso. La hija de Clara, curiosa, le preguntó quién era. Ella respondió que era un viejo amigo. Daniel escuchó y simplemente asintió con una sonrisa. No era mentira, pero tampoco era verdad. Era la manera más digna que pudo encontrar de preservar el pasado sin manchar el presente. Daniel continuó caminando con su nueva pareja, quien no preguntó nada sobre la escena. Simplemente le apretó la mano con más fuerza, como para decirle que estaba allí y que no necesitaba entenderlo todo para quedarse. La semana siguiente, Clara decidió escribirle una carta a Daniel. No para entregarla. Solo para escribir. Era una necesidad interior de expresar todo lo que aún la consumía. Las palabras llegaron entre sollozos reprimidos, una confesión que ya no pretendía ser una reconciliación, sino una súplica silenciosa para hacerle saber que, incluso en la distancia, lo admiraba. Dijo que ahora entendía que el amor no es lo que sentimos, sino lo que apreciamos. Que tenía miedo, y el miedo la hizo huir, pero que huir fue la decisión más cobarde que pudo haber tomado. Le pidió que nunca pensara que su amor no era real, porque lo era. Y era tan fuerte que no podía soportarlo. Le pidió, sobre todo, que fuera feliz. Con quien fuera. Donde fuera. Pero que fuera verdaderamente feliz. Daniel nunca leyó esta carta. Permaneció escondida en el cajón del escritorio de Clara, entre viejos cuadernos y documentos olvidados. Pero, de alguna manera, parecía saberlo. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de dolor, sino de aceptación. Había una comprensión implícita de que las historias que duelen también pueden enseñar. Daniel comprendió que Clara había sido un capítulo importante, quizás incluso esencial, en su camino hacia el hombre que era ahora. Pero ya no había espacio para ella en su vida. No así. Había cerrado este ciclo con el respeto debido a quienes una vez amaron, pero también con la firmeza de quien ha aprendido a no abandonarse por nadie. Y fue en este espacio de reconstrucción que un nuevo dilema comenzó a surgir. La nueva mujer en la vida de Daniel, tras meses de una relación serena y sana, empezó a expresar dudas. No sobre él, sino sobre lo que significaba vivir junto a alguien que venía de una historia tan intensa. Amaba a Daniel, pero se preguntaba si el espacio que ocupaba Clara aún proyectaba sombras en su presente. Daniel, percibiendo su inseguridad, decidió no intimidarse. La llamó para una larga conversación. Se sentaron en el sofá de casa, sin distracciones, y él le abrió su corazón como pocas veces lo había hecho. Le dijo que Clara fue un amor que lo marcó profundamente, que dejó cicatrices, pero que éstas ya no dolían. Y que, con ella, con la mujer que tenía delante, había aprendido que el amor también puede ser luz. Dijo que no necesitaba olvidar para seguir adelante, que olvidar no es señal de sanación. La sanación residía en vivir el presente con sinceridad, sin negar lo sucedido, pero sin aprisionarse en él. Ella escuchó atentamente. Y finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo que no le tenía miedo a su pasado. Le tenía miedo a no ser suficiente para el futuro. Daniel le tomó las manos con firmeza y le dijo que lo que hace que un amor sea suficiente no es el pasado que cargas, sino la decisión diaria de permanecer, incluso cuando conoces el dolor de la otra persona. Dijo que ella era la primera persona en mucho tiempo que lo hacía sentir en paz al despertar. Y que no había nada más cierto que eso. Esa noche, no hicieron promesas.
Simplemente permanecieron uno junto al otro, en silencio, con las manos entrelazadas. El mundo exterior seguía igual, pero dentro de esa habitación, dos almas se encontraron en un nuevo lugar, el lugar de la reconstrucción tras el abismo. Y en ese momento, Daniel supo con certeza que el amor verdadero no es el que nunca nos hiere, sino el que nos encuentra después del dolor y nos acoge sin pedirnos que ocultemos las cicatrices. Mientras tanto, Clara, en otra parte del pueblo, mecía a su hija para que se durmiera. Tarareaba una canción vieja, de esas que solo conocen las madres, y la niña, ya con los ojos entrecerrados, le preguntó si estaba triste. Clara respondió que no. Que solo estaba pensando. Y su hija, con la inocencia de quien aún no comprende el peso de las decisiones, le preguntó si alguna vez había amado a alguien muy, muy profundamente. Clara guardó silencio unos segundos y luego respondió que sí. Que había amado profundamente. Y que, gracias a eso, aprendió la importancia de cuidar lo que se ama. La niña bostezó, sonrió y se durmió. Esa mañana, Clara volvió a soñar con Daniel. Pero esta vez, no había dolor en el sueño. Estaban en una estación de tren. Ella lo saludó con la mano, y él se fue. Sonriendo. Sin dolor, sin prisa. Y por primera vez, no sintió desesperación. Solo aceptación. El tren desapareció en la distancia, y Clara permaneció en el andén, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que la vida continuaría. De otra manera. Y que lo más difícil había pasado. Sabía, sobre todo, que hay amores que, incluso perdidos, nos transforman. Y eso, por doloroso que fuera, ya era una forma de paz. Pasaron 2 años. El tiempo, que antes parecía congelado en el dolor, avanzaba con paso firme e implacable. La vida seguía su curso, pero en direcciones completamente diferentes para cada uno. Daniel, ahora de 37 años, experimentaba una estabilidad emocional que jamás imaginó experimentar después de lo que había padecido. Estaba casado con la mujer que lo ayudó a reencontrarse consigo mismo, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que la paz que experimentaba en los días comunes era el mayor regalo que la vida podía ofrecer. Ya no buscaba la intensidad desenfrenada ni las exhibiciones grandiosas. Lo que lo llenaba ahora eran los cafés silenciosos por la mañana, las conversaciones al final del día, la sensación de poder cerrar los ojos junto a alguien que le ofrecía seguridad, verdad y presencia. Ya no recordaba todo lo vivido con Clara con dolor, sino con un profundo respeto, como quien mira una vieja cicatriz y se da cuenta de que forma parte de una batalla ganada. Los textos que escribía, antes llenos de dolor y reflexión, ahora adquirían un tono más suave, sobre la vida cotidiana, los encuentros alegres y el amor maduro. Las redes sociales aún no seguían, pero escribía más por placer que por desahogarse. Sus lectores lo veían como alguien que había superado la adversidad. Pero solo él sabía cuántas noches de desesperación le tomó hacerlo realidad. Su nueva esposa, a su vez, fue un faro de luz en su vida. Nunca intentó borrar el pasado de Daniel ni ocupar el lugar de nadie. Simplemente construyó algo nuevo junto a él, donde el afecto se cultivaba con paciencia y verdad. Sabía que él venía de un profundo dolor, pero también sabía que el hombre a su lado no se definía por ese dolor, sino por cómo decidió seguir adelante. Su boda fue sencilla, sin ostentación, pero llena de significado. No fue una fiesta, sino un momento íntimo, entre amigos, en una tarde junto al mar, con votos sinceros hechos de la mano. Daniel lloró al pronunciar sus votos. No de tristeza, sino de gratitud. Por la oportunidad de amar de nuevo, por la oportunidad de reconstruirse. Y al mirar a los ojos a la mujer a su lado, supo que todo lo que había vivido antes lo había preparado para este momento. Estaba, por fin, completo. Y feliz. Clara, en cambio, enfrentó la vida de otra manera. Siguió viviendo en el mismo barrio, pero su realidad había cambiado. La estabilidad económica que había disfrutado con su jefe desapareció tras el fin de su relación. Él, en contra de sus promesas, se alejó por completo cuando ella empezó a presionarlo para que se involucrara más en la crianza de su hija. Las visitas se volvieron escasas, el apoyo económico se redujo a obligaciones mínimas, y Clara se dio cuenta, demasiado tarde, de que estaba sola no solo emocionalmente, sino también como madre. Trabajaba en otros empleos,
compaginaba sus horarios para cuidar de su hija y seguía intentando mantener la cabeza en alto. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, había noches en las que lloraba en silencio, sentada en el suelo de la cocina, escuchando a su hija dormir en la habitación de al lado. No era arrepentimiento por haber sido abandonada por su amante, sino por haber destruido el hogar que podría haber sido suyo para siempre. Empezó a escribir en diarios. No publicaba nada, no buscaba aplausos. Simplemente escribía para no volverse loca. Y en muchas de esas páginas, describía a Daniel no con culpa, sino con respeto. Ella escribió sobre el hombre que perdió, sobre el amor que no pudo apreciar, sobre el silencio que mantuvo incluso cuando tenía todas las razones para gritar. Su hija, que ahora tenía 5 años, era su fuerza. Clara se dedicó a ella con todo lo que tenía, y aunque sabía que el pasado no podía borrarse, intentó construir un futuro más digno para ella. Quería que su hija creciera con valores que ella misma había descuidado en algún momento. La maternidad, nacida del error, era ahora su intento diario de enderezar. Pero había algo en ella que nunca volvería a ser lo que era. Tal vez esperanza, tal vez ligereza. Era como si siempre viviera un poco en el pasado, comparando lo que tiene con lo que perdió. Nunca volvió a amar a nadie. Nunca se entregó. Algunos hombres pasaron, pero ninguno se quedó. Porque, en el fondo, lo sabía, nadie la miraría como Daniel lo hizo. Nadie la escucharía con la calma que él lo hizo. Nadie la elegiría tan a menudo como él lo hizo. En uno de esos domingos solitarios, Clara fue a una librería con su hija. Caminando entre los estantes, vio un pequeño libro con una portada minimalista, escrito por Daniel. Era una colección de cuentos. Lo cogió, se sentó en el suelo entre los estantes y lo leyó allí mismo, devorando cada página con lágrimas en los ojos. En uno de los textos, contaba la historia de un hombre que amaba a una mujer como si fuera su hogar, pero fue expulsado por una tormenta que ella misma dejó entrar. Al final del texto, decía que había encontrado otro lugar donde vivir. Un lugar donde el techo era firme y las ventanas siempre estaban abiertas. Clara cerró el libro con manos temblorosas. No lo compró. Lo dejó allí. Era demasiado para cargar. Caminó con su hija por las calles mojadas, sin decir una palabra, solo apretando su pequeña mano con fuerza. Unas semanas después, Daniel recibió una carta sin remitente. Reconoció la letra. Clara. No había ninguna solicitud de devolución, ninguna declaración. Solo una frase escrita en el centro de la página: el amor que perdí aún vive, pero ahora vive en alguien que supo cuidarlo como yo no lo hice. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el cajón de su escritorio y no respondió. No por orgullo, sino porque no había nada más que decir. Su historia estaba escrita. Con cada coma, punto y tachadura. Años después, la hija de Clara, ya adolescente, decidió buscar a Daniel. Quería saber quién era. Había oído hablar demasiado de él en silencio, leído cosas a escondidas, y presentía que este hombre formaba parte de algo importante. Le envió un mensaje cortés y sin prejuicios. Daniel respondió. Amable. Quedaron en verse en una cafetería. Ella llegó tímidamente, él con una sonrisa sincera. Hablaron durante 1 hora entera. De libros, películas, sueños. Ella dijo que su madre hablaba de él con respeto. Daniel sonrió, le dio las gracias, pero no hizo más preguntas. Al despedirse, ella dijo: fuiste el único amor verdadero de la vida de mi madre. Daniel simplemente respondió: espero que ella también haya podido amarse a sí misma. Y así fue como todo encontró su lugar. No hubo reconciliación, ni venganza, ni promesas rotas cumplidas demasiado tarde. Hubo aceptación. Hubo reconstrucción. Hubo pérdidas irrecuperables, pero que se transformaron en aprendizajes. Daniel siguió adelante con su vida junto a quienes llegaron después de la tormenta y decidieron quedarse. Clara siguió adelante, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y el compromiso de no volver a destruir lo que una vez soñó construir. Si has llegado hasta aquí, con tristeza o con alivio, quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que todo error merece perdón? ¿Te ha pasado alguna vez algo similar?
Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita y estate atento a las próximas historias que publiquemos. Recuerda, la traición no es solo un error. Es una decisión que rompe lazos, que hiere a quienes aman de verdad, que cambia vidas para siempre. No destruyas a quien intenta amarte. Sé honesto. Sé leal. La lealtad sigue siendo el mayor acto de amor que cualquiera puede ofrecer. Y en este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Que esta historia sirva de espejo, advertencia y lección. A veces, perder a alguien a quien amamos es la peor sentencia del destino. Y cuando eso sucede, no hay tiempo para reparar lo roto. Hasta la próxima historia.